Lo dijo en la primera hora. 7:17, le envío un abrazo a Edison Mayorga, me dice, crítica al principio de ser un informe, estos espacios terminan siendo discursos políticos, pero no informes como tal, no hay contenido, ni siquiera conclusiones, nada, y no de ahora, es una práctica que más parece un saludo al aire, no es un informe, dice el amigo Edison Mayorga. Le envío un abrazo también a la doctora Andrea Velázquez Benavides, buen hermoso día en Loja, me cuenta, saludos cordiales. Acá Juan Carlos dice, la conversación giró en torno a los zapatos, las gafas y cómo le arreglaron el collar. Ese es el nuevo paradigma comunicacional. ¿Y cómo se puso mal la banda inicialmente? ¿Ah? Hay una imagen ahí, en cosas totalmente de forma. La frase sin sustento y sin datos, lo visual o simbólico, un caso muy cercano a otras naciones como la Argentina de Milei, dice Juan Carlos. Bueno, ¿qué opina Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, que está enlazado con nosotros? Señor ingeniero, ¿cómo le va? Le saludamos Belkis Sánchez, y quien le habla Fabricio Vela. Estimado Fabricio, estimada Belkis, un buen día. Muchas gracias por la invitación a la entrevista. A usted, gracias por aceptar. ¿Qué sensaciones le dejó el informe a la Nación? Bueno, creo que como dejó a la mayoría de los ecuatorianos, es una falacia, es una mentira que se monten sobre datos inexactos, falsos, en las cuales no demuestra que hay una vincularidad con resolver los problemas reales de la gente. Además de lo que ha dicho usted y la página, que estoy totalmente de acuerdo, creo es importante también poner algunos temas. Lo que no ha dicho el presidente de la República a todos es sobre los negociados que ha servido el gobierno para el gobierno de Noboa. En este caso, permítame poner algunos elementos más. Ya se me fue. Aquí estamos. No, está buscando información. Ya, se le fue la información. Pensaba que se cayó la transmisión. Dele. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, lo que no se ha dicho es los primeros hechos que se dieron. Y aquí también hay que llamarle la atención a todos los que apoyaron en esta iniciativa. Se llamó bonito la ley, la primera ley, ¿no es cierto? Y se permitió 2.000 millones de dólares. ¿Se puede imaginar en un país tan jodido como el que tenemos en este momento, 2.000 millones de dólares? ¿Qué más? Lo que no se dijo es que para garantizar los negocios de su familia, militarizó territorios. Unos como, por ejemplo, el tema de Palo Quemado, las naves, las pampas, las naves y otros territorios que siguen en curso. Lo que no dijo también es que el 5 de marzo se fue a firmar en Canadá sobre los negocios del resto de territorios, aperturando, engañando también, que va a aperturar nuevamente los procesos mineros. ¿Qué más? Lo que no ha dicho, no ha hablado sobre el negocio de su esposa en Olón, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que no es solo el único territorio, sino otros territorios más. Lo que no habló es sobre en este caso, sobre la presión generada, por no decir otra cuestión, en este caso, a la Embajada de México, que esto ha dejado una secuela de aquí en adelante sobre los problemas de cómo están viendo al Ecuador en adelante. Lo que tampoco ha dicho es, por ejemplo, los tonelajes de droga que fueron encontradas en su periodo de gobierno y también vinculado a la anterior gestión del presidente Lazo. Eso no dice, eso se mantiene oculto. Lo que tampoco ha dicho es que los niveles de violencia instaladas en el Ecuador y que solo a show en este momento ha mantenido, y lo que no ha dicho en este momento es de los más de 15.000 detenidos, ¿cuántos realmente están vinculados al narcotráfico? ¿O acaso solo ha utilizado este escenario para garantizar el show político mediático, para garantizar su popularidad? Y además de eso, creo que es importante analizar también las 5 primeras leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, y con ello con la mayoría de la votación, en este caso de la Asamblea Nacional, en las cuales no han sido críticos frente a la política del gobierno nacional. Leonidas, buenos días, bienvenido nuevamente. ¿Usted coincide con esa visión de algunos analistas, de algunos actores políticos y sociales, en el sentido de que este acto de rendición de cuentas, este informe a la Nación presentado por el presidente Noboa, en los términos en que fue expuesto, fue una suerte de pre-campaña con miras a 2025? Absolutamente. Él no solo eso ha utilizado, él utilizó 60 millones de dólares de todos los ecuatorianos para ir a una consulta, en una consulta que en este caso la mayoría de las
o mejor dicho, las preguntas más sustanciales que necesitaba que pasen no pasó, sin embargo sigue, ¿no es cierto?, pudiendo a través de otros mecanismos. Él ha utilizado 60 millones de dólares y además de eso tiene permanentemente a partir de los medios de comunicación, que es de todos los ecuatorianos, utilizando para seguir difundiendo su campaña a la reelección. Y además de eso también, no nos olvidemos, la última convocatoria, que se dice, ¿no es cierto?, 30,000, 40,000 y cuántos miles de cartones más allí. ¿De dónde salió la plata? Salió de la cuenta del presidente de la República, de los negocios de la presidencia del presidente de la República o de la presidencia de la República. Todos estos recursos, en este caso, tienen que ver con, sobre todo con la dignidad de los ecuatorianos, cómo está llevando a cabo hacia adelante. Entonces, él está en una campaña permanente sobre la reelección de su candidatura. ¿Usted esperaba escuchar que en el informe de la Nación el presidente de la República se refiera, por ejemplo, a cuál va a ser el derrotero económico? Y creo que dentro de ese derrotero económico el país está expectante de lo que decida la administración del presidente Noboa sobre el manejo del precio de los combustibles. No hay anuncios oficiales propiamente dichos. Inicialmente se hablaba de una focalización, luego se habló de una liberación, alguien habló de un gradualismo. ¿Tienen claridad sobre esto? ¿Usted esperaba escucharle eso, Leonidas? Con absoluta claridad, no nos olvidemos, nosotros del 19 de octubre, 4 días de haber ganado, habíamos puesto los temas sustanciales, ¿no? Y eso hubiéramos esperado escuchar en este tiempo. Por ejemplo, el tema de los subsidios. Con total planificación, él lo está ocultando. Seguramente lo que está buscando es un momento político para aplicar esta política porque él está obligado por el Fondo Monetario Internacional. No nos ha dicho, por ejemplo, en el informe a la Nación, los compromisos, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional, a que hace adorar la píldora, diciendo que va a resolver el problema y ha conseguido 4,000 millones de dólares, pero lo que no dice a los ecuatorianos es a cambio de qué, sobre qué presiones en este momento está ejerciendo el Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Pero además de eso, en el subsidio de los combustibles lo que está intentando es naturalizar, normalizar, diciendo que no pasa nada en este país y lógicamente para meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Por eso también creo en el informe a la Nación no hemos escuchado las formas como debería estar potenciando las empresas públicas para recaudar algo de recursos económicos y resolver los problemas de la pobreza, de la extrema pobreza. Aquí lo que se ha hablado únicamente es de la violencia, violencia, violencia. ¿Para qué? Para justificar su estado de terror, su estado de guerra en este momento que no ha tenido un asidero a nivel internacional. Miremos lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, en este caso sobre la referencia en declarar el estado de guerra en el Ecuador. Entonces no está justificado y lo que está poniendo el presidente de la República es elementos para seguir justificando su nivel de violencia y de terror en el Ecuador. En este sentido, y a propósito de estas reflexiones que hace Leonidas, evidentemente la CONAIE hizo su pronunciamiento a través de un comunicado. ¿Cuál será la postura de quién más? Porque el informe a la Nación pasó, lo presenciamos todos, digámoslo así, el pasado viernes, pero ¿de quién más qué? Bueno, lo que está claro es que los temas sustanciales no han sido tocadas. El gobierno nacional únicamente llegó a la presidencia para hacer sus negocios, igual que hizo Guillermo Lasso. Llegó a ganar en su sistema financiero. Ahora el gobierno está ganando en los activos, en los negocios que tiene en el Ecuador, utilizando el poder que tiene en este momento. Creo que se están dando escenarios como la de octubre 2019, junio 2022, a antesalas a los levantamientos que se dieron, fueron habiendo ya pequeñas irrupciones en la sociedad. No nos olvidemos, para el 2019 fueron pequeños eventos en las provincias, en los territorios, como estamos viendo en estos días, el no pago a los trabajadores, algunos sectores vinculados a las actividades con el Estado, estas pequeñas iniciativas que se han visto, ¿no es cierto? Huelga de los transportistas, acciones en cada territorio. 2019 significaron aproximadamente 30 pequeños eventos a la que llevó a cabo hacia adelante. Por ello también no nos olvidemos, porque se avistora una realidad en este país. Ya tenemos voceros de Noboa, en este caso, ¿no es cierto?, denigrando la lucha, intentando vincular a los procesos tremendamente
jodidos en el Ecuador, como es el tema del narcotráfico, del crimen organizado, como he visto de un periodista absolutamente de derecha, diciendo que estamos mencionados en los chats de Norero y cualquier cosa. Entonces, ¿qué están haciendo? Están construyendo el escenario. De pronto, en este momento, el movimiento indígena, los sectores populares golpeados por las políticas neoliberales, de pronto haya alguna reacción. Pero, sin embargo, la crisis económica que se ha ido profundizando más, no hay ninguna salida, no hay una visión de futuro sobre la crisis económica. Lógicamente, nosotros estamos expectantes sobre las políticas entreguistas del gobierno nacional, en las cuales nosotros iremos tomando decisiones en los siguientes tiempos. A ustedes como CONAIE y a usted, Leonidas, les han cuestionado porque sus críticos, sus detractores e incluso voceros del gobierno asumen que no tienen una actitud propositiva, sino de confrontación. Yo le pregunto a usted, frente a esta crítica, ¿ustedes tienen propuestas? ¿Han presentado propuestas y no solamente quedarse en la crítica, Leonidas? Totalmente. Nosotros hemos sido desde el primer día de gobierno de Noboa, hemos sido propositivos. ¿Qué dijimos cuando sacó en noviembre la ley que permite la remisión tributaria? Oiga, si falta plata para resolver los problemas de los ecuatorianos, ¿cómo es que a los grupos económicos que no han pagado impuestos, no solo ahora, sino que han recibido desde muchos años atrás, sigues regalando? La primera propuesta que dijimos desde el sector popular es que deben pagar los ecuatorianos, así como todos nosotros pagamos, lo mismo deben pagar el resto. Es una propuesta donde podrías tener capitales frescos y no tendrías que agachar la cabeza, en este caso, agachar la cabeza al Fondo Monetario Internacional. Segundo, ha tenido en este momento condiciones de ir a una renegociación con las telefónicas. Claro, Movistar realmente está pensando en la soberanía, está pensando en sostener la economía de los ecuatorianos, o simplemente está pensando en el entreguismo a estos grupos que ya han beneficiado por muchos años acá. ¿Qué más hemos dicho? Necesitamos repotenciar todo el sistema productivo en este país. ¿Cómo es que el presidente saluda, ¿no es cierto?, haber garantizado o ratificado la firma con el TLC, cuando está jodiendo la producción nacional? No se olviden, ecuatorianos, en 5 o 10 años, ¿qué va a significar la matriz productiva nacional? Entonces han sido propuestas, iniciativas que realmente está vinculado a la realidad, más no en la ilusión de que el gobierno nacional lo único que ha hecho es poner la ilusión a los ecuatorianos, pero garantizar los negocios para sus pocos grupos económicos que son fuertes en el Ecuador. Leonidas, quiero volver brevemente a algo que dijo hace unos momentos a propósito de estos escenarios que se van configurando a propósito del accionar de este gobierno. ¿Podría pensarse en un nuevo levantamiento como ocurrió en 2019, como ocurrió en 2021, una movilización por parte del sector indígena? Yo creo que las condiciones objetivas se van a ir dando en el camino. El gobierno nacional no ha resuelto los problemas económicos. Usted salga y pregunte en las calles. El primer problema, luego de la seguridad, es el problema económico, la crisis económica. La gente no tiene empleo, la gente no tiene condiciones para vender, la gente no tiene condiciones para comprar. No es posible acceder a la alimentación. Entonces esto no va a depender, y aquí quiero dejar claro, no es una idea de los dirigentes, sino en concreto lo que es la realidad en la que está viviendo la gente. Usted salga a las calles. Yo he pasado en estos días conversando con la gente, realmente hay un nivel de incertidumbre. De pronto aquí ponen, ¿no es cierto?, como algo importante el tema de la inseguridad. Para el gobierno, para las élites, eso lo están manteniendo con total planificación, pero la gente común y corriente no tiene comida, no tiene empleo, no tiene cómo mandar por lo menos a sus hijos o a la escuela, al colegio, o no tiene condiciones básicas para garantizar la salud. Entonces, en este sentido, creo que hay condiciones. Hemos estado haciendo una valoración objetiva frente al escenario 2019, la que significó desde el 1 de enero del 2019 hasta octubre, que demoró 10 meses, y a la vez también las acciones de antesala para junio 2022. Asimismo, aproximadamente en 1 año o 10 meses con antelación empezaron. Entonces, en este momento hay una crisis instalada, de las cuales
la gente en ese proceso irá tomando decisiones frente a la realidad, no sobre la idea de los dirigentes. Ustedes para el resto del año tienen, el resto del año es un año preelectoral, Leonidas, y usted inclusive es precandidato presidencial. Entiendo que Pachacuti tendrá una reunión, una asamblea, un consejo, no sé cómo se llama este cónclave, el próximo 8 de junio para ratificar la precandidatura, y usted es hoy precandidato. Y es inevitable atar la postura de la CONAIE con lo que se viene en este año preelectoral. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros como dirigentes de la CONAIE en este momento, sí, efectivamente, han topado mi nombre en las 3 convenciones. Vamos a ver qué pasa en la convención del 8 de junio. Pero nosotros no podemos ceder por una presión de una coyuntura electoral, no podemos ceder a todas las imposiciones que hasta este momento se está viviendo y que ha generado mayor crisis. Si en este proceso nosotros, vamos a ver qué pasa sobre todo en el tema electoral, pero lo que está claro es que la CONAIE va a sostener la agenda de lucha, la agenda sobre derechos, la agenda por la defensa de los territorios, la agenda por la cual ha sido vulnerado en estos territorios. Por lo tanto, creo en este momento, de pronto quieren disuadir con esta idea de que van a ser candidatos o no ser candidatos, pero la cruda realidad de los ecuatorianos, de acuerdo como vaya tomando decisiones del gobierno nacional, como he ido indicando en estos tiempos, pues nosotros tomaremos definiciones también. Así que yo, para no dejar esta cuestión de pronto, porque son candidatos, entonces ya dejas someter a una coyuntura electoral. Y además de eso, creo que también en la coyuntura electoral está claro, la derecha se ha unificado, no van a tener más candidatos la derecha, los únicos dinamitando la posibilidad de lo que habíamos hecho nosotros, un llamado desde hace mucho tiempo, la unidad de las izquierdas, más bien están dinamitando. La Revolución Ciudadana con el economista Correa saliendo a insultarnos a nosotros diciendo que somos de derecha o cuestiones así. Ellos nunca han reconocido que gracias a la votación en las 5 leyes de la Revolución Ciudadana, en este momento tienes esas 5 leyes. Pero cuando ellos se desprestaron y dijeron, oiga, ya no estamos de acuerdo con el gobierno, cuando pasó lo de la Embajada de México. Pero no ni siquiera por la Embajada de México, sino realmente porque recibieron presiones frente al ex vicepresidente Glass. Entonces, Leonidas, con esto, solo permítame solo esta partecita la idea. Quiero decir, en el campo de la izquierda, los mismos que se autodefinen de izquierda están dinamitando, cuando la derecha ha radicalizado y están garantizando la unidad. Leonidas, con este criterio, entonces, ¿usted descartaría cualquier tipo de acercamiento, diálogo, acuerdo con la Revolución Ciudadana de cara a 2025? Nosotros lo único que hemos dicho es construyamos una unidad a partir de un programa que beneficie al país, no a partir de los insultos, no a partir de las especulaciones. Están haciendo exactamente lo que han hecho los de la derecha. Cuando termine el debate, empieza la calumnia. No puede instalarse en este país de esta manera. En ese sentido, no solo a la Revolución Ciudadana, no, porque también hemos visto el Partido Socialista, los que eternamente han venido apoyando a la derecha. Imagínense tomar el nombre del Partido Socialista y luego tener que vincular a una decisión de la derecha, o los mismos UPs que han utilizado su engranaje para dividir estructuras organizativas, o hacen uso únicamente el ataque a la corrupción de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué no se ataca a la corrupción de todos, en el sector privado, en el sector público, lo que han llevado al caos en este país? Creo que falta mucha madurez en el campo de la izquierda. Creo que debe haber una nueva generación, una nueva camada, los que realmente estemos dispuestos a construir un programa de gobierno. Pero así como estamos en este momento, dinamitando en el campo de la izquierda, se hace tremendamente difícil una realidad para enfrentar a la derecha. Insisto, permítame insistir en lo que le acaba de decir Belkis, y le voy a añadir un contexto adicional. La semana anterior, en una entrevista con Ecuavisa, con Lenin Artieda, Lenin le pregunta a la señora Luisa González, ex candidata presidencial y presidenta de Revolución Ciudadana, si estaría dispuesta a conversar con usted. Y ella dijo que sí, que están dispuestos a hablar con Leonidas Sisa. Yo le pregunto, ¿usted cómo recibe esa declaración de Luisa González formulada hace casi una semana? Saludo la vocería de la señora Luisa González, creo que ha hecho eco al llamado a la unidad de las izquierdas en el país, pero asimismo debo rechazar, mientras la presidenta de un movimiento necesita, ¿no es cierto?, un diálogo,
al siguiente día cae a dinamitar el expresidente Correa. ¿Cómo se entiende aquello? Cuando nosotros los ciudadanos intentamos superar los de izquierda, de la verdadera izquierda, intentamos superar esta dicotomía de correísmo, anticorreísmo, y resulta que el interesado en mantener el correísmo, en este caso es el expresidente Correa, y por otro lado, los anticorreístas que están vinculados a la derecha. O sea, el problema, es, el problema es Correa, Leonidas. El problema es Correa, no Revolución Ciudadana, sino Correa. Yo creo que hay dirigentes realmente que no están permitiendo establecer, porque si no también recurrimos a la historia. En los 10 años, los niveles de insulto que tuvo el movimiento indígena, ataque al movimiento indígena, no está permitiendo que una nueva camada de dirigentes realmente pensemos en el país y no queden en el recuerdo, en el pasado, y además de eso solo atacándonos sobre todo. Y además hay otros voceros que dicen ser de izquierda y siguen insultándonos, y en cierta medida hasta con racismo. El señor Tandazo, por ejemplo, dice, por la expresión del compañero Guillermo Churuchumbi frente a la fiscalía, a la fiscal, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer de derecha? Oiga, ser de derecha o ser de izquierda no pasa solo por las ideas, sino en la realidad concreta de lo que estamos viviendo. El sector indígena es el más empobrecido en este país. Por lo tanto, en términos de las condiciones materiales de vida, nosotros ubicamos en la izquierda en términos materiales de la vida. Ahora, sobre la expresión que hizo el compañero Guillermo, yo efectivamente inmediatamente lo he comunicado y dicho, no estamos de acuerdo. Puede ser que el 99% de ecuatorianos hayan sido engañados, pero la señora fiscal ha utilizado la justicia única y exclusivamente para presiones políticos al servicio del poder. Eso nosotros no vamos a cambiar. Y es más, en este momento está suspendido por la situación de su embarazo el juicio político. Pero en los días, ahí vamos a ver, en el mismo movimiento Pachacuti, en el mismo movimiento indígena, nosotros no dejando a un lado el debate, sino sometiéndonos sobre un proceso de debate, nosotros sostendremos hasta el último el juicio político que tenga que ver, porque jamás ha hecho nada frente a toda la denuncia que pusimos por lesa humanidad en el tiempo de Romo, Carrillo, que ahora están insultando, saliendo a decir que hay algún vínculo con Noredo o en estos chats, cuando hemos dicho sobre la detención ilegal y otros temas que no ha tomado en cuenta, pero sí ha puesto al servicio de los gobiernos de turno. En ese sentido, en términos políticos, nosotros jamás vamos a cambiar ese criterio. Leonidas, lo último de mi parte. ¿En este momento están dialogando con alguna organización política, Unidad Popular, por ejemplo? ¿Con quiénes tienen acercamientos ahora mismo? Bueno, en este momento esa agenda presentará el compañero Guillermo. Nosotros hemos dedicado en este momento a conducir toda la agenda de la CONAIE. En términos electorales, cuando haya una definición ya en el movimiento Pachacuti, nosotros tomaremos una decisión asimismo en una asamblea de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Por el momento, en la agenda política que lleva a cabo el compañero Guillermo Churuchumbi, el 8 presentará qué diálogos ha tenido, qué posibilidades de unidad ha habido, con qué sectores, o es que simplemente han lanzado candidaturas por adelantado para ubicarse. Eso no me parece correcto la actitud de una izquierda. Por lo tanto, al menos de nuestra parte, si finalmente el 8 de junio hay una definición, nosotros jamás serviremos para dinamitar la unidad de la izquierda. Tomaremos una postura mirando la realidad en el Ecuador. Cuando usted habla, y con esto también yo cierro, cuando usted habla obviamente de la ausencia de consenso en la tendencia, Unidad Popular presentó a Jorge Escala como precandidato presidencial. El Partido Socialista el último fin de semana se decantó por Pedro Granja. Ustedes van a tomar una decisión el próximo 8 de junio y tenemos todavía la posibilidad de que se defina en las próximas semanas o días Revolución Ciudadana. Pero sacando a Revolución Ciudadana, lo que está cierto ahora mismo es Escala y Granja. ¿Se refiere particularmente a estas dos precandidaturas de Unidas? Así es. Cuando se tuvo la oportunidad de conversar con el abogado Granja, con otros actores, ¿qué se dijo? Mire, la única forma de derrotar a la derecha, ¿no es cierto?, es garantizando tres cosas. Primero, un programa de gobierno que resuelva el problema de los más empobrecidos del Ecuador. Segundo, que no sea la candidatura la que convoque, sino el programa de gobierno. Por lo tanto, necesitamos una madurez absoluta. Tercero, en este caso, debe ser, en este caso, los mejores cuadros, pero en unidad
los que enfrenten a la derecha ecuatoriana. Ninguna de esas cuestiones se están dando. Entonces, eso realmente me preocupa, los que decimos ser de izquierda, pero dinamitamos al paso. Y esto realmente nosotros, como dije, no vamos a servir, no lo vamos a hacer. Creo que aquí necesita una cuota de madurez de los actores que dicen ser de izquierda. ¿Quiénes finalmente pueden encabezar, quiénes pueden avanzar a partir de un programa de gobierno? Más no adelantando a lanzar candidaturas y luego decir, bueno, tienen que apoyarme porque yo soy de izquierda. Y lo de Carlos Rabascal, ¿cómo le ve Leonidas? Bueno, no lo sé en este momento cuál será la definición, pero de todos los que dicen ser de izquierda o del centro hacia la izquierda, si no hay una actitud propositiva de unidad en la izquierda, simplemente van a quedar creando escenarios como siempre hemos visto en las campañas anteriores. Entonces, nosotros vamos a hacer esta valoración. Y en efecto, yo quiero decir a los, sobre todo a los señores de Unidad Popular, ¿no es cierto? Salen, insultan, justifican porque fueron con Lazo. Dicen porque estaban en contra de Correa y toda la cuestión, ¿no es cierto? Lo mismito que pasa en otros sectores de la izquierda. Justifican solo persecución, la corrupción del correísmo, pero no persiguen la corrupción del resto. Entonces, lo único que están haciendo es justificando la decisión individualista de estos sectores. Por lo tanto, si quieren hablar de izquierda, dejen sus protagonismos, dejen sus parcelas de poder en un día ampliado. Todos los que creemos en este país desde el campo de la izquierda, dejando todas las candidaturas, sometamos un proceso de diálogo, un proceso de construir un programa de gobierno, dejando absolutamente todas las parcelas de poder. A ver cuántos están dispuestos. O es que aquí lanzan candidaturas y luego les invito y luego han de empezar a insultar encima de eso para justificar sus posiciones divisionistas y en este caso que no permiten la unidad en todo el territorio nacional. Leonidas, gracias por el tiempo, que tenga un buen día, muy gentil. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, con su postura crítica sobre el informe de la Nación y, por cierto, también crítica con la tendencia, hablando de las precandidaturas que se han mencionado. Las oficiales de este último fin de semana y las extraoficiales que también se comentan. De Pachacuti, que durante el inicio de la segunda semana de junio ya habrá una definición en este sentido. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.